Seguimos entonces en los fundamentos bíblicos del evangelismo y ahora pues queremos compartir contigo algunas cuestiones. Pero para poder empezar es importante entonces que entendamos el pecado, por un lado, y la salvación. Creo que como Iglesia de Nazareno pues entendemos el, el pecado en dos partes. La primera parte es el pecado personal, es el que tú y yo hemos cometido. Pero por otro lado también está el pecado original, que es la herencia eh, desde Adán hasta acá, hasta nuestros días, hasta ti, de caer, ¿verdad? Esa debilidad, esa inclinación al pecado, ese corazón que desea hacer el mal, pues eso se le denomina como pecado original. Sin embargo, tú y yo no vamos a pagar por ese pecado original. Tiene consecuencias para nosotros, sí, pero, y es ese deseo de pecar. Pero por lo que tú y yo sí seremos juzgados es por nuestro pecado, por aquel que decididamente nosotros cometimos. Sin embargo, para ese pecado hay un, hay un remedio, hay una salida. ¿Sí? Se llama salvación a través del sacrificio de Jesucristo. Cuando tú y yo conocemos a Jesús, entonces ese pecado es quebrantado y el castigo de ese pecado fue cargado sobre Jesús para que tú y yo pudiéramos tener acceso al Padre. Y eso es lo que compartimos como evangelio. Así que te invito a que sigamos adelante, ¿verdad? Te invito a que abras tu libro en la página 18 para que a partir de ahí podamos seguir estudiando. Bueno, primero vamos a la salvación en el Antiguo Testamento. Tenemos que entender que Dios ama a su creación. Dios no creó a la humanidad para que se perdiera y entonces castigarlos tremendamente, ¿verdad? Porque Dios es un Dios airado con las personas. No. De hecho, la ira de Dios se va a manifestar en los últimos días. Aún hoy vivimos en un tiempo de gracia, en un tiempo en el que la persona, si viene a los pies de Jesús, todo su pecado es perdonado. Todo aquel pecado que haya cometido decididamente es perdonado. ¿Por qué? Porque Dios ama a su creación. Pero hay algo también, ¿verdad? A lo largo del Antiguo Testamento vemos desde el principio hasta el final cómo Dios desea cambiar la mentalidad de las personas. Y por ahí llama a Abraham y le dice, Abraham, ¿sabes qué? Sal de tu tierra y de tu parentela. Te voy a dar una nueva tierra, te voy a dar un nuevo lugar, te voy a dar algo diferente. Y entonces Abraham sale. Y desde allí él es llamado para la bendición de la humanidad. ¿Verdad? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y de dónde vino la mayor bendición? Del pueblo de Israel, ¿verdad? Del linaje de Abraham. Y vino nuestro Señor Jesús. Así que Abraham, podríamos mencionar Moisés y la ley, ¿verdad? Más adelante Pablo nos dice que la ley fue como un tutor para llevarnos hacia esa salvación por fe. Para entendernos, darnos a entender que nosotros por méritos propios, por esfuerzos humanos, no vamos a poder ser salvos. Así que se empiezan a dar luces. El capítulo 9 de Hebreos nos habla acerca de todo lo que la ley era un ejemplo, ¿verdad? De las cosas que habían de venir, mayores y perfectas, y más perfectas. Entonces, el Antiguo Testamento, y especialmente la ley, Moisés, ¿verdad? Ustedes van a ver que en el Nuevo Testamento, o están viendo que en el Nuevo Testamento, se le llama indistintamente a la ley como Moisés, ¿verdad? Moisés dijo, ¿verdad? Recuerdan a Moisés y todo esto, ¿verdad? Entonces vamos a ver que eso es la ley, ¿sí? No solamente los 10 mandamientos, no, que siguen vigentes, sino que todas las reglas que Dios da. Estas reglas son para poder dar a conocer una salvación que vendría pronto. Bueno, entonces los profetas hablaron de esa salvación también. Isaías, de hecho, es el primero que empieza a utilizar el término Mesías para denotar un salvador, para denotar a alguien especial que venía con otra categoría. No era un profeta más, no era un rey, ¿verdad? No era solamente uno del linaje de David, no, era ese Mesías ungido, que eso significa la palabra Mesías,
para poder salvar, para poder rescatar, para poder liberar. Y eso en su momento es lo que miran, ya pasando a la siguiente parte de la salvación en el Nuevo Testamento, es lo que mira Israel, muchos en Israel, en Jesús, el libertador. ¿El libertador de qué? Pues ellos no pensaban del pecado. Para ellos ellos eran perfectos, eran buenos, eran los elegidos por Dios, y si Dios los eligió era porque entonces eran muy especiales, eran diferentes. Sin embargo, no. Dios les dice en los profetas que de lo más insignificante Él había tomado para su pueblo, de los más chiquitos, de los que no nadie quería, de esos tomó para ser su pueblo. Y entonces, ya en el Nuevo Testamento, pues se da un fin a esa ley. Y es interesante, ¿verdad? Más o menos en el año 70 al 72, el templo de Israel, el segundo templo, es destruido. El templo que había construido por 40 años Herodes fue destruido. Y de ahí para acá, históricamente los judíos no han vuelto a celebrar otros rituales de, de perdón, ¿verdad? De todos los sacrificios que se hacían desde Moisés, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento hasta Jesús, hasta, como les digo, más o menos el año 70-72, no se ha vuelto a repetir. ¿Por qué? Porque Jesucristo puso fin a eso. Y otra vez, ¿verdad? Lo que digo, Hebreos capítulo 9 nos dice que las cosas reales, las cosas celestiales necesitan una purificación mejor y mayor, y es el sacrificio del Cordero sin mancha y sin arruga, Jesús. ¿Verdad? Entonces Jesús pone fin, no a la ley como mandamientos o a los 10 mandamientos, sino que como fin a los rituales, porque los rituales de sacrificios, especialmente de animalitos inocentes, representaban el mejor y el mayor, a Jesucristo. Entonces Jesús, como en su muerte y en su resurrección, ¿verdad? Y ejecuta el plan de salvación que Dios había ideado, que Dios el Padre había ideado. Bueno, y el Espíritu Santo entonces nos da poder en el mensaje. El Espíritu Santo es parte integral del mensaje evangelístico y no lo debemos de perder de vista. De hecho, a partir del capítulo 2 de Hechos, la iglesia tiene poder para compartir el evangelio. Tal vez algunos de ustedes se conformarán con una iglesia de 120 que eran los que estaban en el aposento alto el día del Pentecostés. Y muchas iglesias son de ese tamaño y pareciera que todo está bien. Pero cuando vino el Espíritu Santo, en ese primer sermón de Pedro se convierte en 3,000 personas. Y más adelante en el siguiente sermón, 5,000 personas. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo es el que está actuando en ese mensaje. Cuarto, el compromiso de los primeros cristianos. Los primeros cristianos no solamente vieron el Evangelio como algo interno que ellos iban a disfrutar y que iban a atesorar. El Evangelio para ellos fue tan transformador que dijeron, esto lo necesitan mis vecinos, esto lo necesitan las personas que están al otro lado del río, esto lo necesitan las personas que están en la siguiente nación. Y entonces el Evangelio se esparció por todo el mundo conocido en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque había compromiso de los primeros cristianos. Interesante el compromiso de los primeros cristianos para la obra evangelizadora. Bueno, también sigamos avanzando. ¿Quiénes fueron los primeros evangelistas? ¿Verdad? Tal vez ustedes podrían pensar rápidamente en hombres, pero las mujeres tuvieron un papel muy importante. Y especialmente en este caso vemos que hay una mujer, María Magdalena, que con su vida, ¿verdad? Con su ejemplo, fue una de las primeras evangelistas. Dice Juan 20:18, María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos que Jesús ha resucitado. Y ese es el mensaje que tenemos que seguir compartiendo, que Jesús ha resucitado. ¿Y cómo va a ser? No a través de María Magdalena, a través de ti. A través de ti que estás llevando este curso, a través de ti que eres hijo de Dios, porque cuando vienes y recibes
ese es algo, es bueno, ¿verdad? En la salvación y te conviertes en hijo, también te conviertes en siervo. Y María Magdalena puede ser considerada como la primera evangelista, porque fue la primera que dio testimonio de la resurrección. ¿Y qué compartimos hoy? El Evangelio no es completo si no compartes la resurrección, porque la resurrección es la esperanza de vida que tenemos en Jesús después de la muerte. Bueno, otro excelentísimo, ¿verdad? Evangelista, pero que realmente fue apóstol, es Pedro. Pedro también fue el primer evangelista, ya en la era, digamos, eh, de la iglesia como tal, ¿verdad? Antes todavía no había iglesia, pero a partir de Hechos 2, pues la iglesia se forma, se consolida con la venida del Espíritu Santo, y entonces con el poder del Espíritu Santo, ya les había dicho, predica ese mensaje para muchos. Y es un mensaje bien confrontado, porque le dice, ese Jesucristo al que ustedes crucificaron, qué duro, ¿verdad? Pero esas son las palabras de Pedro allí. Entonces Pedro también aparece como el primer evangelista ya en el libro de Hechos. En el capítulo 2, como les había contado, ya Pedro aparece en la historia, en la escena, y entonces predica un evangelio, y un evangelio muy duro, y les dice, ese Jesús al que ustedes crucificaron, se levantó de los muertos. Dios lo levantó de los muertos con poder, para dar testimonio de su salvación. ¿Para qué? Para nosotros. Y en ese momento, 3,000 personas aceptaron a Jesús y fueron bautizadas. Bueno, el tercero es Felipe. Felipe lo podemos ver como servidor de las mesas. Sin embargo, rápidamente evoluciona o rápidamente crece hasta que llega a ser un evangelista. Y lo vemos ahí con el eunuco, ¿verdad? De Etiopía. Pero también lo vemos que va a predicar a Samaria. No se quedó sirviendo. Si tú estás hoy limpiando bancas, si tú solamente abres el templo para que lleguen los hermanos, no creas que eso vas a hacer toda la vida. Dios te está llamando a ser también un evangelista. Y aquí estás. Esto es parte de ese llamamiento que Dios te da. Así que vemos ahí a Felipe, pero también, por último, vemos al apóstol Pablo. ¿Sí? El apóstol Pablo también tiene mucho que decirnos. De hecho, él fue llamado a su, a los gentiles. ¿Sí? El apóstol Pedro, básicamente su ministerio fue entre los judíos, pero el apóstol Pablo fue llamado específicamente a los gentiles. Y cuando a Ananías, ¿verdad?, se resistía a poder ir a orar por Pablo, Dios les dice, ve, porque instrumento me es este para llevar el mensaje a los gentiles. Y así es como entonces también el mensaje sale de los judíos para llegar hacia los gentiles. Y tú y yo, déjame decirte, tú y yo somos gentiles. Quiero dejarte con esta frase para terminar esta lección. Sacar a un hombre de un barrio, sanar su cuerpo, regalarle ropa decente, proveerle con una casa propia en el campo y dejarle morir e ir al infierno, verdaderamente no vale la pena. Piensa por qué. Esta es una frase de William Booth. Piensa por qué. Nos vemos en la siguiente sesión.